Buenos días, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eugenio Britos y un hermano y siervo del Señor Jesucristo, donde Dios me llamó y me salvó por medio de su evangelio de salvación. Y bueno, ahora estoy compartiendo unos minutos para este video para ustedes, para compartir un poco de su palabra, ¿no? Tener un momento de un tiempo con todo del otro lado, ¿no? Ya que a veces nosotros ponemos excusa para no salir y predicar el Evangelio, pero se puede hacer en todo lado. Ir y predicar el Evangelio, usar esta plataforma también para predicar el Evangelio. Y bueno, el pecado es una infracción a la ley. Si buscamos en la palabra de Dios, la Biblia, acá encontramos en de Juan, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado hizo separación con Dios y nosotros, hizo la separación, la comunicación que teníamos de Adán y Eva cuando pecaron pasó a toda la humanidad. En Romanos 5:12 dice que el pecado, por la desobediencia como todos ustedes saben, que de Adán y Eva, bueno, el pecado heredamos de Adán y Eva. Eso lo encontramos en Romanos 5:12. Y pasó a todos los hombres, y por lo tanto hubo una muerte que pasó a toda la humanidad, donde nosotros morimos y lamentablemente, bueno, este año fallecieron mi papá, mi hermano, y bueno, somos de la familia. Muy triste estoy, pero bueno, estoy leyendo la palabra de Dios y bueno, y eso es lo que me aferro, que hay esperanza por medio del Señor Jesucristo, donde Él nos promete en su palabra que el que cree en Él tiene vida eterna. Hay una eternidad. Esa eternidad es a través del Señor Jesucristo, el único ser. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Es el Señor Jesucristo. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Así que la única esperanza es Jesucristo. No tenés que poner tu mirada en otro, ¿no? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Así que nuestro centro es el Señor Jesús, nuestro ángulo. Así que la única esperanza que nos da. Y Él nos dio su palabra, donde Él aprendemos, la palabra es viva y eficaz, donde penetra el corazón. Y eso es lo único que nos puede salvar, su palabra, por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe viene del oír, y del oír de la palabra de Dios. Todos esos versículos tienen que leerlo, memorizarlo, porque el día de mañana podemos predicar a otra gente, a otra familia que están sin Dios y necesita el Evangelio, saber todo, su palabra. Dice guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Pero la salvación no viene de guardar la ley, sino bajo la gracia estamos. Este es el tiempo de la gracia, donde la iglesia es salvada por medio del Señor Jesucristo en la obra única que hizo en la cruz, que murió y resucitó en la cruz, el Evangelio. Ese es el Evangelio, donde Cristo Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso está en 1 Corintios 15. Así que ese es el único, es por gracia la salvación, no por obras, nunca es por obra. Nuestra fe tiene que estar basada en eso. No estoy de acuerdo con el calvinismo, porque el calvinismo es una doctrina donde ellos quieren llegar a decir que solamente hay unos elegidos y otro no. Y el otro se
los que no son elegidos están a la suerte. No es así. Porque todos nosotros, nadie merecía ir al cielo. Nadie. Dice que todo, en Romanos 3:10 dice, no hay justo ninguno. No hay un justo ninguno, dice. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que eso que dicen que uno para salvación y otro para eso del calvinismo, no concuerda con la palabra de Dios. De ninguna manera. Y también dice en su palabra que Él salvó a todos. Él murió por todos, no por algunos. Así que leer bien la palabra de Dios, y eso es porque Él de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo, Él murió por todo. Así que Dios le bendiga a todos y que pueda escuchar eso. El Evangelio es para todos y es gratuitamente. Acá tenía un versículo que me gustó y lo leí. Dice en Romano 3:24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es la resurrección del Señor Jesús, que es en Cristo Jesús. Tenemos gratuitamente. Y Romanos en 3:22 y 23 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos, dice, lo que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que es para todos. Eso que le dicen que es para alguno y otro no, y no. Todos somos pecadores, yo soy pecador salvado por medio del Señor Jesús, no. Y si decimos no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Porque en San Juan capítulo 3:8 dice, si buscamos en su palabra, acá dice, vamos a buscarlo. Siempre lean la Biblia, no se dejen. Primero de San Juan capítulo 3:8 y 9. Acá. Acá. En San Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, acá dice, este es el apóstol Juan que escribió en la Biblia. Búsquelo en San Juan capítulo 1:8. Dice, si decimos que no pecamos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él acá dice, si confesamos, en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto le dice, estos ya son a los que son salvos. Nosotros vamos a pecar, pero una vez que somos salvos, nosotros si hemos caído en pecado, porque nadie puede no caer en pecado. Siempre, dice el Señor Jesús, por solo mirar a alguien y no hacer el bien, ya pecaste. Durante el día nadie puede completamente ser muy perfecto. Tratamos por supuesto, de la santidad. Una vez que nosotros somos salvos, tratamos de mantenernos santos, puros, porque Dios nos salvó por amor. Lo hacemos nosotros. No practicamos el pecado, porque el pecado, el que practica es del diablo, no de Dios. Pero nosotros tenemos a Cristo. Primero San Juan también dice, San Juan capítulo 2, dice, hijito mío, os escribo para que no pequéis. Esto le está diciendo a los salvos. Esto no le dice a los que son impíos o los que no creen en Jesús. Solamente a los salvos le está diciendo. Y para todo lo que leen, por supuesto. Pero esto se refiere más a la iglesia. Hijito mío, dice. Mirá que el amor que tiene
el apóstol Juan, que dice: hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguna hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado hizo mucho estrago en nuestra vida. Uno fue la separación y la comunicación que teníamos con Dios, con nosotros, de Adán y Eva, ¿no? Pero a través del Señor Jesús tenemos una nueva relación. Por eso nosotros somos hijos de Dios. A los que creen en Él somos hijos de Dios. Tenemos comunión de vuelta. Dios lo dio de vuelta a esa comunicación por medio de la sangre de la cruz, que murió en la cruz. Tenemos esa, al creer, Dios nos bautiza con el Espíritu Santo, que es el único que nos da de vuelta y nos sella, dice Efesios 1.13, dice acá en Efesios 1.13, si buscamos: habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación. Ahora lo voy a leer bien para que ustedes también lo busquen. Acá, Efesios 1.13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchen, en él también vosotros, así como yo, como ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que es Jesucristo, la verdad es Jesucristo, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no dice que tenemos que hacer cosas, habiendo creído solamente, creído, dice, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, que Él no promete eso. Solo Él espera que creamos en Él, en su palabra, en el Evangelio de salvación, que es la obra sustitutiva que Él nos sustituyó por medio en la cruz. Todos nuestros pecados fueron limpios a través, yo ya le leí en San Juan y en Efesios 1.7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos redención, tenemos vida eterna por su sangre y su perdón de pecados. Y dice todos los pecados, desde que nacemos hasta que morimos. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso, y si caemos en pecados, porque no practicamos el pecado. Y si caemos en pecado, tenemos que confesarle a Dios, pedirle perdón. Abogados tenemos. Y bueno, eso era el pecado. Le estaba diciendo que es una infracción a la ley de Dios. Ese pecado, morimos espiritualmente. El ser humano perdió la comunicación. Y por medio de el Señor lo llamó a Adán y le dijo: Adán, y el pecado, primeramente, como todos sabemos, que le engañó a Eva, ¿no? Fue engañada a Eva, y después que comió Adán, ahí empezó a morir toda la humanidad. Porque la ley le fue dado a Adán. Por eso cuando comió Adán el fruto, vino la muerte, porque le había dicho a él, a Eva no. Pero ¿qué estaba haciendo Eva? Bueno, eso no sabemos, porque estaba ahí sola, y bueno, y el Satanás lo engañó, esa serpiente, la víbora. Bueno, ahora primera de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 20, 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dios nos formó en tres partes: cuerpo, espíritu, cuerpo y alma. En tres partes. Cuando Dios sopló, el Espíritu Santo sopló, formó al cuerpo del polvo, nos formó en tres partes. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está.
espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nosotros somos salvos, tenemos que guardarlo. Nuestro cuerpo, ser, todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Dios, yo le hice un gráfico, bueno, más o menos para que entiendan. A mis hijos siempre, yo tengo 3 hijos. Ahí vengo, ahí traigo una. Acá estoy de vuelta. Bendiciones. Mirá. Espíritu, cuerpo y alma. Lo estoy haciendo ahora para más o menos mostrarle cómo es. Espíritu, cuerpo y alma. En tres. Dios nos dio cuerpo, alma y espíritu. Cuando pecó, perdimos, morimos espiritualmente, cuerpo y alma. Murió en la humanidad. Cuerpo, alma y no tenemos comunicación. Pero Dios, a través de su Hijo, nos dio de vuelta, recuperamos eso, la comunicación con Dios. Dios nos hizo tener una relación por medio de la cruz. Él murió y a través de su Espíritu Santo morando en nosotros tenemos de vuelta una relación y podemos comunicarnos con Dios. Y eso se logró a través de... En el Antiguo Testamento hacían sacrificios de corderos, el pueblo de Israel. Ellos para poder librarse de todos sus pecados tenía que hacer sacrificio al cordero. Ahora, hoy en día lo tenemos al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que reemplazó ese cordero. Por eso él dice, he aquí, dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado de todo el mundo. Fue Jesucristo. Antes el pueblo de Israel hacían sacrificios, vivían bajo la ley. En el Antiguo Testamento eso lo van a leer y lo van a ver, que hacían todo sacrificio para perdonar los pecados. Ellos vivían bajo la ley por medio de Moisés, que bajó los 10 mandamientos y todas las leyes y todo lo que tenían que hacer para cubrir esos pecados. Hoy en día Jesucristo no cubrió esos pecados por medio de la sangre en la cruz. Tenemos nueva comunicación y bueno, al perder nosotros, Dios no. Por eso hoy en día nosotros cuando nacemos y el primer pecado que caemos, que no sabemos cuál es el primer pecado, pero al ser un niño no sabe identificar, no tiene conciencia de lo que es el pecado. El pecado, bueno, ellos cuando va creciendo ya se va dando al primer pecado que nosotros, y ahí pasamos a la muerte espiritual. El primer pecado cuando ellos crecen, un niño, o cuando yo era chico, cuando el primer pecado ya pasé a la muerte. Yo no sé cuál fue mi primer pecado, y nadie sabe, solo Dios. Yo no puedo decir a los 5, a los 6, a los 7 años cometí mi primer pecado, no lo sé. Pero como fuimos heredando esa muerte de Adán y Eva, y bueno, a toda la humanidad. Porque esa muerte espiritual, eso pasó a toda la humanidad y nosotros no podemos saber en qué momento cometemos el primer pecado, solo Dios. Lo más importante que para el pecado, para vencer ese pecado, es el Señor Jesucristo.
Él murió en la cruz, en tu lugar, en mi lugar. Y Él venció la muerte, ¿no? Él nos dio vida eterna, vida eterna. Nosotros no tenemos vida eterna, dice. Si buscas en San Juan, capítulo 3, dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna a través del Señor Jesús. Es el Señor es el pan que con nosotros comemos día a día. Él es la luz, Él es nuestro Salvador, Jesucristo, se hizo hombre siendo Dios y se encarnó en María, donde Él, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre y Él tuvo que ser sacrificado en nuestro lugar. Él vino con un propósito de que nadie vaya al infierno. Hay un infierno donde no habrá luz, no habrá. Dice que el infierno es un lugar donde hay tormentos, donde uno sufre eternamente, toda la eternidad. No hay salvación, ya no hay misericordia, no hay gracia, y no podemos arrepentirnos de nuestro pecado. Ya no hay más, no hay más. Y hoy en día el arrepentimiento es reconocer que nosotros que vamos a pecar hasta que moramos. No hay solamente Jesucristo, nos saca por medio de su sangre, nos saca todos nuestros pecados. Ahí, como le estuve leyendo, no podemos dejar de pecar, como le dije. Entonces, reconocer que íbamos camino al infierno y que no teníamos rumbo. Si la palabra de Dios no fue escrita, no éramos sin rumbo. Por eso Él tenía misericordia cuando Él miraba a las personas ahí caminando, decía, estaba sin pastor. Él se puso triste, el Señor Jesús decía, anda como oveja sin pastor. Y Él se puso triste en su corazón y dijo en su palabra, andan todo el mundo sin Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo para que crean en Jesucristo, porque es el único que nos da salvación. Y bueno, y solamente, ¿cómo se hace? Es arrepentirnos, reconocer que íbamos camino al infierno, reconocer que somos pecadores hasta que moramos y que no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino que tenemos que creer en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el verdadero Evangelio. Creemos y Dios nos salva, nos sella con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, y somos hijos de Dios. Ya pertenecemos a la familia de Dios, somos santos. Dios nos apartó del mundo, Dios ya nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la obra que hizo Él en la cruz. Él, no nosotros, Él hizo, todo hizo Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada. Romanos 3:20 dice que por las obras ninguno, no estamos bajo las obras. Fuimos justificados bajo la gracia del Señor Jesucristo. Por Él, todo por Él, no por nosotros. No podemos decir, no, hago obra, Señor, hago por mis pecados, hago obra, no podemos salvarnos. Uno si hace eso va directamente al infierno, dice en su palabra. El que no cree en mí, dijo Jesús, no será condenado, dice, y la ira de Dios estará sobre él. Así que solamente por Jesucristo. Y bueno, este video es para explicarle un poquito de lo que era el pecado, la salvación,
y que estamos muertos espiritualmente, sin Jesucristo estamos muertos y camino al infierno. Un resumen hago. Y bueno, gracias por compartir. Este es el segundo video que hago. Y bueno, pongan me gusta y nada más. Lo único que hago este video con fines evangelísticos, nada más. Soy Eugenio Britos y le mando muchos besos, bendiciones y los quiero mucho.